María José Pizarro es senadora del Pacto Histórico, es también jefe de debate de la campaña de Iván Cepeda. Un gusto tenerte por acá. No, un gusto estar aquí contigo, Daniel, en la silla vacía. Hace tiempo que no venía, entonces Sí, maravilloso poder sí, hablar con ustedes. una voz alegre de la izquierda que está ahora metida como en la campaña de lleno. ¿Qué significa ser jefe de debate, María José? Pues bueno, yo creo que nosotros nos hemos enfocado sobre todo en construir diálogos de comunicación, puentes con diversos sectores políticos, democráticos, en la constitución de lo que es este Frente Amplio, ¿no? Que ha venido tomando forma. Em, También, pues por supuesto, em, digamos, conducir de alguna manera ciertos aspectos de la campaña, pero digamos que la figura de jefe de debate en nuestro país no está, digamos, como tan claramente definida. En otros países, por supuesto, está mucho más definida. En Estados Unidos, ellos tienen unas primarias como que casi que son unas presidenciales internas. Nosotros, pues, de alguna manera ya sorteamos ese paso antes, inclusive de que yo estuviese fungiendo como jefa de debate en la campaña de Iván Cepeda. Entonces aquí, pues digamos, y también en función del candidato, tiene características particulares. Y creo que esa posición en la que yo asumo que uno habla, a ver, no por el candidato, pero un poco sí puede hablar por la campaña del candidato, esa jefatura de debate tuvo que ver con un gesto tuyo durante como un momento tenso en la organización de esas internas, que fue como declinar tu propia aspiración en la interna para apoyar a Iván Cepeda. Voy a poner un poco lo que dijiste en ese momento y viendo lo que está pasando en otros partidos donde los perdedores a veces no aceptan la victoria del otro. No, estoy hablando de lo de María Fernanda Cabal y Paloma, ¿no? Creo que uno tiene que reconocer que cuando la gente en la política toma ese tipo de decisiones en contra de sus aspiraciones, pues hay cierta valentía y cierto como poner primero lo colectivo antes de lo individual. Lo decías así en ese momento. Me alejo de las actuales discusiones y regreso a la lucha política que aprendí en la casa, que practiqué en las calles y que voy a continuar donde el pueblo me mande. Por todo ello y para ello me pongo a disposición del presidente en la construcción del Frente Amplio, en la constituyente popular y las instancias colectivas para continuar fortaleciendo el progresismo en Colombia. Entonces, pues que de ahí tocó tragarse, pues porque después entonces estaba la discusión de si tú volvías a la lista, de quién encabezaba la lista. Estaba obviamente Carolina ahí, que finalmente fue la que llegó. Todo eso ya es armonía, paz y amor dentro del pacto. No, pues armonía, paz y todos corriendo por las praderas, no, pues creo que, pues por supuesto siempre hay tensiones, hay diferencias, somos fuerzas políticas que de todas maneras somos diversas, estamos aprendiendo a convivir entre nosotras, que creo que es lo más, pues digamos, lo más Sí. retador de esta nueva fase, porque a pesar de que defendemos un proyecto común de país, tomamos una decisión que es inédita, que no, es un camino que no se había transitado en Colombia, y es que las colectividades, al contrario de dividirse, tomen la decisión de juntarse. Entonces, antes con el Consejo Nacional Electoral estábamos un poco cantando el bolero de si nos quieren, nos vamos, si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Y ahora estamos, ya lo logramos, ahora estamos todos juntos conviviendo en la Lograron misma entonces, casa, lograron convivir en la misma casa, que es volver a todos los movimientos que eran la coalición del pacto histórico en un solo partido. en un solo partido. Falta, Colombia Humana. falta Colombia Humana, Sí. que es el partido del presidente y a donde tú quieres llegar, que, a ver, porque tú estabas en MAIS, ¿cierto? Así es. Entonces faltas tú, pero eso No, está no, no, en tránsito. eso ya se solucionó. Eso ya se solucionó. Nosotros, después de un periplo y de, vamos a decir, incluso sabotajes constantes y toda una tensión por la que tuvimos que atravesar durante casi un año, logramos que en noviembre del año pasado el Consejo Nacional Electoral le diera vía libre a progresistas, y luego solicitamos incluirnos Ah, dentro de claro, la función del tú eres pacto. la decisión de MAIS con progresistas. Así es. Sí. Entonces nosotros ya hacemos formalmente parte del pacto, y la verdad es que ya todos hacemos parte del pacto histórico. Con eso quiero decir que incluso Colombia Humana, que seguramente en términos legales
pues tiene que sortear unos pasos para poder llegar formalmente. Hoy nosotros nos concebimos todos como un solo partido y el pacto histórico en términos políticos incluye a la Colombia Humana y por lo tanto el partido del presidente es el pacto histórico. Voy a poner ahora una nueva discusión con el Consejo Nacional Electoral, que es la discusión de si Iván Cepeda puede presentarse a una consulta interpartidista en lo que ustedes llaman, ya no sé si es el Frente por la Vida, el Pacto por la Vida, el Pacto Amplio, el Frente Amplio, el Frente por la Vida. A veces las discusiones más difíciles son por los nombres. Los nombres son súper importantes. Claro que ¿no? sí, muy importantes. Entonces, este es el Frente por la Vida, que recoge lo del Frente Amplio y lo del programa de Colombia, Potencia Mundial de la Vida del presidente. La discusión ahí es si Iván Cepeda ya participó o no en una consulta interpartidista o una consulta interna y en ese caso sí podría de nuevo presentarse en marzo con Roy Barreras, de pronto Juan Fernando Cristo, Camilo Romero y alguien más ahí. Por ahora están esos nombres. Por ahora están esos nombres. Así lo pone Iván Cepeda como en esta discusión de si él puede o no. Esta es una decisión que se tiene que tomar antes del 7 de febrero, que es la próxima semana. Entonces yo llamo a las autoridades electorales, que lamentablemente en Colombia son autoridades que no tienen un carácter imparcial, porque están conformadas por los propios partidos políticos, a que respeten la democracia, a que no intenten por vías de hecho derrotarnos sin habernos medido en las urnas como corresponde en democracia. Y entonces la primera pregunta es como todo el tema jurídico. A ver, aquí hay como una forma que aquí a veces siento que ha tenido el pacto y es si las decisiones no me favorecen, son vías de hecho en contra de nuestro proceso político, ¿no? Y yo entiendo que hay una discusión jurídica que tiene que ver con que ustedes mismos reconocieron que la consulta de octubre era una consulta interpartidista porque había todo un rollo en la demora de la consolidación del pacto, pero son como, ¿sientes que la decisión del CNE es, o como se está llevando, es una vía de hecho para frenar al pacto, que siento que ya le han dado una cantidad de garantías en lo que fue octubre? No, yo lo que creo es que no nos han dado muchas garantías y lo que nosotros hemos hecho es tener una defensa jurídica sólida que nos ha permitido avanzar. Al contrario, lo que nos han puesto en términos generales han sido toda una serie de obstáculos. Y por eso hablaba incluso, de verdad nos hemos sentido en algunos momentos, pues digamos, realmente saboteados en nuestras intenciones. Nosotros dijimos desde el año 2024, es más, yo recuerdo después de las elecciones regionales, Sí. yo hice una rueda de prensa e inmediatamente dijimos, el camino que sigue después de lo que acaba de suceder es precisamente la fusión de los partidos en uno solo. Y este es un discurso que, por ejemplo, yo he mantenido el presidente Gustavo Petro desde el 2018, cuando iniciamos este germen de coalición que fue la coalición Decentes. Y del 2018 hasta aquí, pues por supuesto hemos avanzado. Luego vino la Colombia Humana en la campaña Petro Presidente 2018, que fue una gran sombrilla. Después quisimos avanzar un poco más. Viene el pacto histórico que empieza a consolidarse unos años después. Llegamos como una coalición política. Y lo cierto es que, y lo he dicho incluso hasta en las intervenciones en el Congreso, lo cierto es que cuando tú tomas la decisión de coaligarte es porque tienes un proyecto común de país. No estilo lo que, por ejemplo, están haciendo Mira, Nuevo Liberalismo y Compromiso, y Dignidad y Compromiso, que dicen, yo no pienso igual que Mira, oí ayer una intervención, nosotros no pensamos como ellos, pero necesitamos hacer esta coalición para sobrevivir. Ese no es el caso nuestro. Nosotros hicimos una coalición porque queríamos construir un proyecto de país y lo coherente es transitar hacia un partido único. Y en el marco de eso es que nos hemos movido desde que trazamos la ruta democrática. Yo creo que la gente se lo reconoce, ¿no? Cuando las encuestas preguntan cuál es como el partido al que usted le va a votar, hoy el Pacto Histórico consistentemente es el partido más grande. Creo que la votación de casi 3 millones de votos en octubre fue pues una muestra de que hay como un arraigo de esa idea y que hay una unidad. La discusión está en si el tránsito se ha hecho como según la ley. Entonces, te pongo el ejemplo de lo de la Colombia Humana, que entonces necesitaba 1/3 de su militancia y no sé qué, y la organización que hicieron, claro. Términos legales. A lo que te quiero decir es que nosotros no hemos, digamos, estirado lo que establece la ley.
ni la Constitución. Nosotros fuimos absolutamente claros. Íbamos a una consulta del 8 de marzo, a unas primarias para elegir, en primer lugar, las listas, el orden de las listas al Congreso de la República y, en segundo lugar, para elegir una candidatura del Pacto Histórico como partido unitario. Exacto, y era una consulta partidista. Y así se estableció en todos los documentos que nosotros radicamos ante el Consejo Nacional Electoral, ante la registraduría. E incluso hay varios documentos de la registraduría que dicen van a elegir un candidato para elegir un candidato que participe en la consulta interpartidista. Es decir, nuestra consulta era partidista para elegir un candidato que participara en la interpartidista, que es la del 8 de marzo. Y eso es absolutamente claro. Ahora, por supuesto, este es un país de abogados y a 10 abogadas, 200 interpretaciones. Y en la ley electoral multiplícalo por 2. Pero el tarjetón sí decía, esta es una consulta interpartidista. Pero la pregunta que nosotros le dimos al Consejo Nacional Electoral, que debía ser la que estuviera plasmada en el tarjetón, no nos respondieron esa pregunta. Es decir, actuaron por fuera y ni siquiera actuaron porque hasta hoy no la han respondido. El problema es que los tiempos del Consejo Nacional Electoral, y por eso tuvimos varias reuniones con la Comisión de Garantías Electorales en la que dijimos los tiempos del Consejo Nacional Electoral casi que en este momento tienen que ponerse en sesión permanente para poder resolver los temas que tengan que resolver y garantizar los derechos políticos de las mayorías. Estoy hablando de octubre, porque habían toda una serie de incertidumbres. No, eso fue una locura, pero es que ustedes se demoraron mucho en empezar su proceso de unidad. En noviembre, te quiero decir, un año antes radiqué mi solicitud de decisión y no nos respondieron hasta un año después. Pero la Colombia Humana hizo su asamblea como a mediados de... No, la hicieron. No es tan así. O sea, lo que te quiero decir es, entendemos que por supuesto este es un ejercicio inédito, el de la fusión, y que todos hemos venido aprendiendo en el camino. Nosotros como fuerzas políticas y las autoridades electorales y el sistema electoral de este país, porque empieza a andar un camino que no había sido transitado, y eso yo lo puedo entender. El tema es que efectivamente sí en algunos momentos actuaron faltando un día. Ellos mismos, es que te quiero recordar, ellos mismos se instaron a sí mismos a dar una respuesta antes del 8 de diciembre. Y no lo hicieron. Se instaron a sí mismos. ¿Cómo es eso de que yo me paro y le digo, señor Congreso de la República, nos instamos como Congreso de la República que resolvamos esto antes de tal fecha? No, tú te sientas y resuelves lo que tienes que resolver, porque es una necesidad de una fuerza política que, como tú dijiste, hoy es mayoritaria en el país. En la respuesta de Cepeda yo me pregunto si que empieza como a revelar cosas del candidato. Y hay una cosa del presidente que ha sido difícil de tramitar y es su reacción ante los límites al poder presidencial, ¿no? Entonces eso empezó con que había un golpe blando, con que había un golpe de Estado, con que lo iban a tumbar, con que lo iban a matar, con que no, y no sé si Iván Cepeda, si llega a la presidencia o si tú ves a un Iván Cepeda que también tiene esa misma reacción, que es como si me paran es injusto, ¿no? No puedo perder una cosa porque el órgano que limite mi poder es un órgano que se está extralimitando y está siendo como, sí, como golpista o vía de hecho. Yo creo que hay que conocer a Iván Cepeda en primer lugar. Quienes lo conocen, yo creo que él tiene una vida pública ya de muchísimos años y a lo largo de toda su vida pública ha actuado en el marco de la ley. Así la ley y la justicia tarden y tarden demasiado. Pero, por ejemplo, en el caso de su padre, es de las primeras condenas que existen en este país por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es un hombre que ha creído en la justicia, es un hombre que ha utilizado, digamos, de manera absolutamente correcta las herramientas que le brinda la justicia para que se pueda actuar en derecho. Claro. No es un hombre que se haya extrapolado en ningún momento. Y el proceso, por ejemplo, el proceso contra Álvaro Uribe, 13 años todavía. Y las herramientas están ahí, la primera instancia, la segunda y ahora el Tribunal de Casación. Y será finalmente la Corte Suprema la que tome la decisión. Y él ha sido digamos, muy responsable y respetuoso con la justicia y la forma en la que incluso nos ha inculcado a muchos en la izquierda, lo digo yo que soy hija también de un líder político asesinado, a que el camino es el camino de la justicia. Y nosotros hoy tenemos procesos por el asesinato de nuestros padres y yo creo que esa es una ruta que trazó
no solamente Iván Cepeda, pues por supuesto hay toda una cantidad, digamos, de liderazgos de esta izquierda democrática que entienden que la justicia tiene sus límites, pero por supuesto la constitución política pues nos debe cobijar a todos y tiene toda una serie de herramientas en términos jurídicos, en términos democráticos, en fin, para garantizar los derechos de todos. Y pues por supuesto lo que buscamos y creo que necesita el país cada vez más con mayor urgencia es que exista un real equilibrio de poderes y una real separación de los poderes. Cada vez más. Ojalá tengamos precisamente tal, inclusive como está en términos arquitectónicos diseñado el tema. Tienes el Palacio de Justicia, atraviesas la Plaza de Bolívar, tienes el Congreso, atraviesas la Plaza de Armas y tienes el Ejecutivo. Eso digamos, es lo que creo que aspira la democracia colombiana, cada vez ser más fuerte y más sólida. Pero si me preguntas a mí, a María José, Sí. nosotros sí hemos vivido un bloqueo institucional, ¿sí? Las reformas ha sido un trámite larguísimo, poder pasar alguna reforma. ¿Quiere ir allá? Todo eso pues hace... Preguntar antes de eso Dale. vamos para allá, es el tema de cómo piensan ustedes que debe cambiar la Constitución para realmente garantizar eso. Entonces te pongo, a ver, Iván Cepeda, tú, es decir, la Constitución del 91 surgió en medio del proceso de paz que lideró tu papá. Y por el que básicamente dio la vida cuando lo asesinaron, y después eso continuó en un hecho que logró pues poner de acuerdo a una cantidad de gente muy distinta en este país, incluso pues sobre esa sangre que había sido derramada. Y ahora hay una discusión de cómo cambiar esto. En esa discusión, ustedes, Petro, lo habían puesto a firmar en piedra, básicamente, porque en 2018. No lo habían puesto. Él firmó en piedra, ¿cierto? Sí, ahí ¿no? estaba la... Y cuando hizo campaña en 2022, dijo también, no vamos a cambiar la Constitución. Iván Cepeda, en 2024, cuando ya empezó Petro como a hablar de la constituyente del Poder Popular, Iván Cepeda dijo que no le interesaba. Te lo tengo acá. Como también la idea de una asamblea constituyente. Yo no estoy de acuerdo con que estemos para eso hoy. Pero sí de concertar lo básico. Entonces, ahora todos están montados en la constituyente. Y yo escucho a una gente, pues gente de derecha, ¿no? Que tiene temor como de lo que ha sucedido con la izquierda y de que se les esté escapando la democracia. Ellos dicen, es que ellos dijeron que no iban a ser constituyente y están haciendo constituyente. Si la derecha cumpliera todo lo que dice, arrebatado en la cestiñera la Constitución, nos pondríamos todos muy felices. Ellos también han tratado de cambiar la Constitución, Por ¿de acuerdo? supuesto, ¿No? ¿de qué manera? Pero entonces, ¿qué pasó? No trataron, la cambiaron, comprando votos en la GIS política para comprar la reelección de Álvaro Uribe. Después la recambiaron y ahorita hablamos de compra de votos, que parece que no tiene color político la compra de votos de los De eso podemos hablar también. El tema de la constituyente, ¿qué cambió para que tú estés ahora promoviendo como cambiar el acuerdo fundamental que logró en parte tu papá? No, mira, yo soy una defensora de la Constitución de 1991 y soy una defensora por lo que tú has dicho. En primer lugar, porque siento que es el legado de un grupo de hombres y de mujeres que dejaron las armas para siempre y se centraron en construir. Es más, la Constituyente hizo parte del acuerdo para la desmovilización del M-19, que se convocara una Asamblea Nacional Constituyente, y fue el último gran espacio de encuentro entre los colombianos. Participaron todas las fuerzas políticas, aquellos que habían dejado las armas, que fueron la tercera fuerza política, bueno, una de las tres fuerzas políticas más importantes en la Constituyente, inclusive Álvaro Gómez Hurtado, que estaba teniendo una posición digamos que cuestionaba ciertos patrones clásicos del conservadurismo, ¿no? Con su movimiento de salvación nacional. En fin, aquí había, digamos, el país entró en un periodo de reflexión profunda y finalmente logramos el último gran acuerdo nacional, podríamos decirlo de alguna manera, fue la Constitución de 1991, el último gran espacio de conversación nacional. Y por lo tanto nosotros no podemos echar por la borda en un país que ha vivido en medio de la violencia
que los escenarios de conversación democrática pues de repente ya no sirven para nada, borrón y cuenta nueva y vamos a otra cosa. No, en eso por supuesto no estamos de acuerdo. Hay cosas sobre las que sí podemos conversar alrededor de la Constitución. Por ejemplo, hay un paquete de derechos ambientales que no era la preocupación de los constituyentes en 1990 porque no estábamos en los tiempos de la crisis climática y muy seguramente tendremos que dar discusiones Pero que te han venido dando, ¿qué se necesita incluso ahí en que no puedan decisiones. hacer con un acto legislativo? No, bueno, el Congreso es una de las, hay muchas cosas que están en la Constitución que el Congreso apenas se ha tardado años en regular o todavía no lo ha regulado. Por ejemplo, hay asuntos que hacen parte de la Constitución, derechos sociales, pero hay algo que es fundamental en la Constitución de 1991. La Constitución de 1991 establece que Colombia es un Estado social de derecho. Y eso es distinto a la Constitución de 1886, que establecía Colombia es un Estado de derecho. Cuando ya ponemos un Estado social de derecho, estamos hablando de que hay toda una serie de derechos sociales para la población, para la ciudadanía, que deben cumplirse. Esos derechos deben cumplirse y realmente podemos decir después de 31 años que esos derechos no se han cumplido en toda su cabalidad y que por lo tanto sí hay reflexiones que tendremos que hacer. Yo creo que es la gente la que debe Pero María decidirlo. José, si ya somos un Estado social de derechos según la Pero Constitución. se han cumplido los no derechos se han cumplido, sociales. no, pues porque los derechos sociales, yo creo que parcialmente se han cumplido. El aseguramiento en salud Pero en la Colombia. gente no necesita derechos parcialmente cumplidos. No, ¿Son pero- derechos o no son derechos? Si son derechos, se cumplen. Claro. Parcialmente Pero es que cumplidos, entonces no te los están los derechos cumpliendo no a son que tú cabalidad. los pongas en la Constitución y eso mismo te lo demuestra Claro, la Constitución del 91. Entonces no entiendo por qué ir a cambiar otra vez la Constitución. Creo que la izquierda ha caído como en un tema de fetichismo legal, ¿no? Es como vamos a cambiar el país a través de la Constitución porque es que ya dijimos, hace 30 años se dijo que es un Estado social de derecho y no lo tenemos. Entonces volvamos a escribirlo. A ver, Para eso vamos a las materializa. elecciones. Si nosotros logramos incluir en las elecciones, tener una bancada progresista mucho más amplia de la que hemos tenido hasta ahora, pues muy seguramente el escenario del Congreso de la República será un escenario de discusión diferente. Yo no voy a estar ahí en ese momento. Claro, pero entonces ¿para qué cambiar la Constitución en una Asamblea Nacional Constituyente? Pero yo creo que eso lo va a definir la gente, ¿sí? Tú puedes tener una idea, todo el mundo puede tener una idea y finalmente será la gente que en el marco de su autonomía, por eso es el constituyente primario. El constituyente primario es la gente y si la gente considera, la población colombiana en mayoría considera que se debe avanzar en ese camino, podemos dar la discusión. Si la gente de Colombia decide que no va a avanzar ese camino, ahí se va a cerrar la discusión. Entonces tampoco nos podemos ir, digamos, adelantar como en una especie de turbulencia innecesaria. Nosotros hemos dicho, pues digamos, la gente presentará una posibilidad de constituyente, lo radicarán todavía, en fin, harán lo que tengan que hacer, avanzará el proceso constituyente y finalmente la gente en las urnas va a votar y se hará lo que la gente vote en las urnas. ¿A ti porque te gustaría esa es la que constitución en de esa nuestro constituyente país. se abriera otra vez la puerta para la reelección? No, pues no es una discusión que nosotros... No, porque es evidente que la gente esté pensando, es que aquí lo que viene detrás es que quieren volver a abrir la puerta para que Petro vuelva y tenga la posibilidad de volver a gobernar. ¿A ti eso te gustaría? Yo creo que nosotros estamos en otro momento en nuestro proyecto político. Empezamos esta entrevista diciendo que el pacto histórico había tomado la decisión de caminar hacia la fusión. Hicimos una consulta en la que inicialmente estábamos participando varias figuras del progresismo, todas muy distintas. Sí. Aunque hacemos parte del mismo proyecto político, tenemos visiones distintas y estilos diferentes. Eso, digamos, pongámoslo allí de presente. Quiere decir que ya no es una izquierda aniquilada de la que sobreviven uno o dos personajes políticos. Después de esos 4 años estos- hay una izquierda de en estos Colombia que es 8. posiblemente Ha el partido venido más grande del surgiendo- país. Ha Sí. venido surgiendo una nueva generación, nuevas generaciones dentro de la izquierda. Y eso implica que nosotros tendríamos que tener la posibilidad, incluso para no repetir los errores de la primera ola progresista, que tuvieron cosas maravillosas, pero por ejemplo todo se ha centrado en el poder en la figura de una sola persona. Nosotros Pues hoy, porque así es la política, yo ¿no? entiendo, pero estamos construyendo nosotros, hoy Gustavo Petro no va.
y estamos rodeando todos a Iván Cepeda. Y mañana no estará Iván Cepeda y esperamos poder rodear Pero, a otro o liderazgo. sea, lo que escucho es a Iván Cepeda rodeando a Gustavo Petro. Le encanta También es nuestro... unas medidas de populismo económico, pues que para los expertos, para las ¿Para personas qué que... expertos? No, Depende de los no, María José. expertos. Hay visiones sobre la economía experto, que experto, por ejemplo, esta mañana publicamos una nota sobre los cálculos que está haciendo Creo que hacen falta reflexiones. César Giraldo Por eso te digo, en el Banco de la esperemos República. a que salgan informes, por ejemplo, que presenten centros o tanques de pensamiento progresistas, que tienen una visión mucho más heterodoxa de la economía, del derecho. Personas como Olga Lucía Costa en el Banco de la República, que era la directora de la CEPAL, están siendo señaladas, pues el presidente dice que haber puesto a Olga Lucía Costa en la Junta del Banco de la Pero es República que fue el por eso peor digo, error de su gobierno. estamos hablando, y ahí es donde yo quiero, digamos, y sobre todo que la gente lo tenga claro. El presidente Gustavo Petro es el presidente, es un líder natural de este proyecto político. Lo respetamos, lo acompañamos y lo hemos rodeado en estos 4 años en este gobierno progresista. Y hemos tomado la decisión como proyecto político, respaldado por más de 1.600.000 votos, que será Iván Cepeda quien asuma el liderazgo en un segundo. Eso no quiere decir que Gustavo Petro desaparezca, pero los estilos también son distintos. Tú no puedes decir que Iván Cepeda es una copia exacta de Gustavo Petro. No puede Son ser más personas distinto. diferentes, No, pues, son es decir, distintos en muchas Tú cosas. sueltas a Petro, te da un O no me discurso de puedes 3 horas a pelo y Iván Cepeda pues no suelta la hoja, No ¿no? O me sea, puedes solamente... decir a mí, María José Pizarro, que soy otro de los liderazgos dentro del pacto histórico y no me parezco a ninguno de los dos. No, pero Soy yo- yo lo que- diferente, yo sí con me- mi estilo y con mis formas. Entonces, lo que yo quiero también plantear es que nosotros somos un proyecto político, defendemos un proyecto político y dentro de nuestro proyecto político hay liderazgos diversos, pero hay un proyecto político en común. De acuerdo, y entonces ese Esto es el proyecto ahí es donde político queremos dejar. al que yo quiero como... Y por eso Iván Cepeda hace la intervención que dice, él dice, ahora, eso no quiere decir que tengamos que reflexionar. Si lo puedes poner al Pero- final, nuevamente lo dice. Pero fíjate que lo Ese- dice en el marco de un acuerdo. Aquí lo que se está dando es una constituyente en el marco de una competencia electoral, Que ha dicho, ¿no? que creo yo hemos defendido. Sí. Este país necesita un acuerdo, que nos sentemos todos a hablar sobre temas que le permitan a Colombia proyectarse al 2050. No, pues, pero ese No acuerdo... pensarnos en la coyuntura, la nuestra, la única, y estar metidos, digamos, como en esta cámara de eco constante Pero- que no nos deja proyectar nuestro Pero país. ese acuerdo- Hay cosas que tenemos Pero que ese acuerdo con solucionar. cómo se va a avanzar si tú le dices a tu contraparte que es un HP, que quieres avanzar en un proceso donde llevas una bandera de guerra a muerte, que todos los que no piensan como tú y que se oponen a ti son unos esclavistas. ¿Y por qué no Entonces, miramos el lado contrario? ¿No será que todos tenemos que no, bajarle el la- 3 decibeles? el lado Porque contrario... HPs también nos dicen a nosotros, porque a nosotros también nos están señalando Yo de manera no equipararía constante. como el podio presidencial, que pues, uno cuando llega al poder asume una responsabilidad mayor. Yo quiero ver a Iván Cepeda como presidente y te puedo decir que será seguramente defendiendo el mismo proyecto de país, un estilo también diferente al del presidente Déjame Gustavo volver- Petro, y son hombres contemporáneos. Sobre ese proyecto de país. Y entonces creo que la izquierda en América Latina tiene varios espejos, ¿no? Hay unos espejos de una izquierda democrática como la de Lula en Brasil, como La de México. Boric en Chile. La de México, creo que hay una gran preocupación por la manera en la que ellos conciben esa reforma a la justicia, donde se debilitó uno de los poderes públicos, pero ahí hay unas discusiones. Pero Y hay hay un otra apoyo izquierda, popular y hay muy otra fuerte izquierda también. que ha transitado hacia el autoritarismo rampante, ¿no? Ese es el que no queremos transitar nosotros. Claro, pero entonces ahí yo creo que hay mucha gente que no sabe si puede confiar en qué tipo de izquierda son ustedes, porque al principio le dijeron, miren, nosotros vamos a respetar el pacto constitucional y ahora no lo están haciendo. Nosotros vamos, ¿No lo estamos haciendo? pues están promoviendo, se están echando para atrás en uno de sus compromisos, No. que era no hacer una Él se constitución. comprometió en el año 2018 a no Y en el modificar la 2022, Constitución. En el María. 2022 y no va a modificar la Constitución, no se va a modificar la Constitución mientras Gustavo Petro sea presidente de la República, y la decisión sobre una modificación constitucional la tendrá que tomar la gente, no este proyecto político. Ninguno de nosotros va a estar, digamos, ni siquiera en los espacios de discusión que tengan los sectores sociales.
Eso también lo tenemos clarísimo. Será la gente la que de manera autónoma deba tomar la decisión con su voto, porque somos una democracia. Es con el voto de la gente. Nosotros no vamos a entrar en un camino diferente. Y si vamos, vamos a seguir insistiendo en la necesidad de un acuerdo lo han nacional. intentado, o sea, el presidente citó a cabildos municipales, ¿Y intentó qué hacer, pasó? pues nada, no pudo, pero ¿por qué No no pudo, pudo? porque mira, yo creo que para eso, digamos, nosotros sí tenemos, o sea, nosotros no podemos vivir la vida en Colombia, los colombianos y las colombianas rodeados, pues, digamos, de fantasmas. Somos una democracia en este país. Eso lo establece la tenemos Constitución. Tenemos un Casa del terror al lado, es- María José. tenemos muchas casas del terror. No, pero sobre todo tenemos, es decir, no hay, Tenemos muchas no casas hay del terror. un país o un gobierno en América que haya tenido como unos efectos tan tremendos sobre su población. En Venezuela salió un cuarto de la población, el 90% de la Estados gente Unidos, por vive hoy en ejemplo, en este pobreza. momento. No, Estados Unidos tiene un debate que es tremendo, ¿no? Pero lo de No, Venezuela, es y tremendo. te voy a poner, por En ejemplo, términos de derechos, del social care, de lo que está sucediendo con ICE, de, digamos, del cierre de todos los puestos Pero, María federales José, que yo se no han sé si uno perdido, puede pero hay comparar. cada país tiene sus pero reflexiones. es que uno está al lado nuestro, ¿no? O sea, entonces nosotros nos comparamos con Venezuela. No pues, podemos creo que hay comparar. mucha gente que los, ¿Por qué nos que nos está- comparamos con Colombia? Por ejemplo, ¿qué es lo que hace de Colombia un país que haya transitado un rumbo diferente? Es más, si ellos se compararan con nosotros constantemente, tal vez habrían atravesado por olas de violencia como las que nosotros Pero hemos ¿cómo no nos vamos atravesado. a comparar por Colombia Venezuela? tiene que si- buscar. Nosotros no nos vamos a comparar con Venezuela, perdóname, ni siquiera el presidente Gustavo Petro es de lejos digamos, no puede tener afinidades, líneas comunes en términos ideológicos, pero hay cosas que nos separan profundamente. Aquí van a haber elecciones libres el próximo, ya este 26, este año 2026, tendremos elecciones, la gente va a salir a votar, los medios están abiertos, la democracia está funcionando. Todos tenemos derecho a decir lo que pensamos. O sea, pero tampoco nos vamos a callar nosotros y no podemos decir ni mu, vamos a decir lo que pensamos y vamos a plantear un debate sobre las ideas. Vamos a plantear un debate sobre las ideas. Te quiero poner el debate sobre Venezuela en este marco y que tiene que ver con Iván Cepeda. A mí me encantaría poder preguntarle de esto a él. Ojalá lo pueda tener acá. Dame Yo no hablo el en tweet esta entrevista. de condena, José. Entonces, nosotros hicimos como una revisión de cuál había sido la posición de Iván, que es un defensor de derechos humanos, ¿no? Acerca de lo que ha pasado en Venezuela. Y revisando casi 15 años de sus declaraciones públicas, esto es lo que encuentro que es del 2017, cuando estaban en protestas allá, que es como la afirmación más fuerte de condena a lo que ha sido como un gobierno autoritario que descendió en una dictadura, que se robó las elecciones y que ha apresado a miles de personas, incluyendo a muchos colombianos. Siempre condeno todas las violaciones de derechos humanos. En Venezuela las condeno, vengan de donde vengan, y por supuesto las cometidas por el gobierno. Esto es lo máximo en 16 años. Y entonces aquí creo que hay mucha gente que le preocupa que haya una posición poco clara, ¿no? Frente a lo que considera y cómo lee lo que está pasando en el terreno del vecino, y que eso se refleja obviamente en lo que cree acerca de lo que es la democracia. Bueno, en primer lugar, importante resaltar que el gobierno de Gustavo Petro a la fecha no ha reconocido las elecciones en Venezuela, a la fecha. Sí. Eso quiere decir que tiene una posición, por supuesto, de respetar la autonomía, de ojalá Colombia ser un espacio digamos, poder de alguna manera ayudar a construir una salida democrática para Venezuela, que la necesita Venezuela, la necesita el pueblo venezolano, pero de pensar también en Colombia. Es que nosotros tenemos que pensar en nuestro país. ¿Qué pasa si llega a desatarse una violencia cruenta en Venezuela? Nosotros vamos a tener que recibir un número de migrantes inmenso, mucho más de lo que ya hemos recibido hasta ahora, ¿sí? Mucho más de lo que hemos recibido en una frontera que es absolutamente porosa, porque Venezuela no es una isla, tiene una frontera con Colombia, es la frontera más grande que nosotros tenemos con Colombia, con un montón de pasos fronterizos que además son producto de haber cerrado la frontera y de haber roto los canales y las relaciones diplomáticas con Venezuela, y lo que vamos a vivir es una ola migrante inmensa.
Y nosotros tenemos que pensar en que en Colombia, en primer lugar, Colombia puede o no puede enfrentar una situación de crisis humanitaria derivada de una violencia desmedida en Venezuela. Hay que pensar en el país. De acuerdo. No podemos, digamos, de manera irresponsable, entonces, actuar. ¿Qué fue lo que sucedió en los años de Iván Duque cuando se cerró la frontera? Que se le entregó la frontera a los grupos armados ilegales y eso desató, mira, todas las consecuencias. Desde mi pregunta va hacia las posiciones políticas, si es que la izquierda, pues primero los derechos humanos son universales, entonces un defensor de derechos defiende humanos los derechos debería humanos. estar preocupado, ¿no? Entonces, aquí yo creo, lo que siento es que hay como un doble rasero, ¿no? Y que es un doble rasero que está presente como en la mirada de Iván Cepeda, pero en general también dentro del pacto histórico. Hay una gran preocupación, por ejemplo, por lo que es un genocidio en Gaza, ¿no? Eso, hay banderas de Palestina en Casa de Nariño, hay un activismo, hay marchas, hay rechazo a Israel, hay incluso una campaña rara de desprestigio contra los gremios porque supuestamente hacen negocios con Israel, pero cuando llega el tema de las violaciones de derechos humanos que tenemos aquí tan cerca, que involucran a colombianos, ¿no? Colombianos presos allá, torturados allá, que no se pueden comunicar con sus familias, hay un silencio absoluto. Mira, esa pregunta se la tienes que hacer a Iván y él te dará su respuesta. Yo a María José Pizarro. María José Pizarro. En primer lugar, lo que sí decía Iván Cepeda en el 2017 en el Trino, nosotros condenamos cualquier violación contra los derechos humanos porque somos defensores de derechos humanos. Pero no las han condenado. Nos hemos caracterizado. Por favor, en ningún momento hemos salido a aplaudir lo que sucede en Venezuela. Al contrario, hemos planteado diferencias, incluso en términos ideológicos, con lo que sucede en Venezuela. Si no las han escuchado, no sé, pero lo hemos dicho y lo hemos repetido de manera constante. Ahora, creemos que Venezuela tiene que resolver sus problemas y no vamos a estar de acuerdo con ningún tipo de agresión militar, ni en Palestina, ni en ningún otro lugar del mundo, porque Colombia tiene que constituirse como un territorio de paz. O sea, nosotros estamos de acuerdo. En Palestina el presidente propuso crear un ejército y se propuso a él mismo como el primer soldado. Dijo que quería crear una fuerza. Sí, pero ¿qué está pasando en Venezuela? Yo no he visto, mira, perdóname, ahí sí. Digamos, uno está del lado de la vida o no está del lado de la vida. Acuerdo. En Palestina sucede un genocidio contra el pueblo palestino. Lo dice la ONU. Asesinados, y así no lo diga la ONU, hay que verlo. Llevan matando niños, ¿no ves el que mujeres? al lado, que están colombianos retenidos? Es un genocidio. A ver, yo no sé si es un genocidio. Digamos, porque tenemos que clasificarlo, clasifiquemos. ¿Sucede en Palestina un genocidio? Sí. Existe existe ¿Un qué? Un régimen, en mi criterio. Sí, ¿qué hace qué? Un régimen que, en mi criterio, se ha, ¿cómo se dice?, perpetuado en el poder. Sí, existe. A costa de, pero fíjate que tienes de la vida de la gente. Pero tienes una cantidad de problemas para elaborarlo, es decir, para decir que hay presos políticos injustamente detenidos, que hay centros de tortura masivos, que hay ejecuciones extrajudiciales. Y tienen que solucionar su problema. Ojalá pero Colombia. Te cuesta porque te cuesta tanto me trabajo cuesta, decirlo. Porque yo no voy a caer, digamos, yo no voy a repetir como un loro lo que quieren que repitamos, porque yo puedo decirte con todo, y no porque lo diga yo, las imágenes son absolutamente claras. En Palestina sucede un genocidio. Lo han transmitido ellos en directo. Pero tú has visto los testimonios de lo que sucede en el helicoide. ¿Dónde cuestionan ustedes, por ejemplo, a la derecha de este país que niega un genocidio y que ha sido incapaz de condenar el genocidio contra Palestina? ¿Lo señalan de la misma manera? Pues yo no he visto claro que sí, a todas las personas de derecha que vienen acá, le pregunto si le parece que hay un genocidio. La cosa es que le preguntes, ¿le parece que hay un genocidio? ¿Y por qué te cuesta tanto condenar? ¿Y por qué te cuesta? No. Pongámonos yo lo que te estoy preguntando es por qué a ti te cuesta, porque a la izquierda le cuesta tanto rechazar unas violaciones de derechos humanos. Rechazo las violaciones de derechos humanos, te lo digo sin ambigüedades. Cualquier violación, incluida en Venezuela, la rechazo. Rechazo cualquier violación de derechos humanos, la rechazo. Voy por la democracia, creo en la democracia, creo que Colombia puede cumplir un papel fundamental
para un tránsito democrático en Venezuela. Eso es lo que debería pasar. No creo que el cierre de fronteras y la ruptura de relaciones diplomáticas con el país vecino No. sea la mejor solución. O sea, que Venezuela debió haber presentado las actas y aún está pendiente que presenten sus actas, sí, bueno, pero debieron haberlo pongamos hecho, rifas, por porque supuesto. no hay actas. ¿Tú crees Bueno, que hubo fraude? Entonces, por eso no se reconocen las ¿Pero tú crees elecciones. que hubo un fraude? Por eso no se reconocen las ¿Tú elecciones. crees que hubo un fraude? Yo no puedo decirte eso, para eso están las autoridades venezolanas. No es María José, yo no hago parte de Venezuela. Si tú sí No sabes soy quién presentó venezolana. las actas. Pero por eso, María Corina y su equipo presentaron las actas. Hubo una validación, ¿tú una quieres que te diga? validación independiente. Creo que un modelo dependiente del petróleo, como ha sido lo sucedido, como lo que ha hecho Venezuela en las últimas décadas, es un modelo que a la larga es fallido. Y nosotros, desde el progresismo colombiano, creemos en un modelo diferente. Nosotros queremos encauzar a Colombia. Yo no porque quiero que tú digas nada, yo quiero entender qué piensas tú acerca de lo que está pasando, porque eso ilumina ¿qué tu está posición pasando? acerca Que de Donald quién Trump eres pensó, políticamente. por ejemplo, que el problema de Donald Trump, y eso sí te lo puedo decir, que el problema de Donald Trump ya no es si los gobiernos son progresistas o no, sino si se alinean o no se alinean con sus intereses. Y si no, María Corina Machado en este momento sería la presidenta o la vicepresidenta de Venezuela, y no lo es. Y no lo es. Ahora, a mí me preocupa Colombia. Te Es preocupa mi todo el país, mundo. claro. No, Y lo porque que queremos es una democracia más sólida. Y lo que queremos es un país más incluyente. Y lo que queremos es superar la desigualdad. Y lo que queremos es un país en paz. Y lo que queremos es una nación que pueda proyectarse al 2050. Y eso es en lo que debemos estar centrados. Lo que suceda en Venezuela deben resolverlo los venezolanos, pero nosotros no podemos pagar las consecuencias como país de, digamos, un pésimo manejo de relaciones internacionales. Colombia debe proteger ¿qué? pues las venimos pagando las consecuencias de la cleptocracia venezolana que cuidado de su país tanto que tenemos a 3 millones de personas Seguramente acá. también venimos ¿no? pagando las consecuencias, de, por ejemplo, que nosotros no hayamos podido ni siquiera constituirnos como naciones absolutamente autónomas en términos económicos y militares de otras potencias del mundo, que deberíamos estar pensando en un mundo que es además un mundo multipolar, que deberíamos estar construyendo relaciones sólidas con otras naciones del mundo, que la forma en la que nosotros queremos establecer nuestras relaciones internacionales y nuestras relaciones con las otras potencias del mundo, queremos que sean mucho más horizontales, no subordinadas. Que América Latina, de qué deberíamos estar hablando los latinoamericanos? De la necesidad de una integración regional que no solamente sea digamos, la CELAC, donde el poder del veto impide que se pueda tomar ninguna decisión, sino que nosotros tengamos mecanismos reales de integración entre América Latina que superen los gobiernos latinoamericanos. De eso debemos estar hablando. Pero digamos, hablemos también de esas cosas. ¿Qué te ¿no? gustaría ver en la visita del presidente a la Casa Blanca? Bueno, lo primero es que se le dé un tratamiento de jefe de Estado. Es el jefe de Estado, fue electo democráticamente por los colombianos. En este mundo en algún punto creo que había gente pensando, ¿qué tal que lo cojan preso allá? ¿No? Que era como una cosa loca, pues. Pero todavía no se ha ido y lo que queremos es que se le dé un tratamiento de ¿Tú jefe tienes de la Estado. duda de que va a tener Solo digo, esperamos que el gobierno de los Estados Unidos le dé un tratamiento de jefe de Estado, Lo afirmó. que logren en el marco de las relaciones diplomáticas sortear cualquier, digamos, diferencia que exista entre los países Sí. y que, por supuesto, el presidente de la República se ha retirado de la lista OFAC. Eso, A la lista clínica. claro que sí. Tú conoces muy bien a Petro. Han estado juntos muchos años. Uno lo conozco mejor que tú, a lo mejor sí. Eres un líder político. De las personas con las que hemos hablado, como que, y él lo deja, él tiene una búsqueda, una pulsión de ser un líder histórico. Creo que hay gente que considera que ya lo es. Y yo me imagino que cuando llegue allá a la Casa Blanca va a tener como una tentación enorme de poder
decirle unas cosas duras al presidente Trump. Por el otro lado, tiene una gran presión personal, como él mismo ha reconocido, porque estar en la lista Clinton pues no es una cosa cualquiera, eso te restringe tu vida, fue tomado además con una evidencia que ellos presentan que pues no tiene como mucha claridad cuál es el vínculo de Petro con el narcotráfico, creo que es una retaliación política, como hemos dicho acá, como en la silla. ¿Tú cómo imaginas que va a salir eso? ¿Crees que Petro, cuál pulsión suya va a obedecer? Pues en primer lugar, el presidente Petro es el presidente de los colombianos y lo que espero es por el bien de Colombia que se logren sortear las diferencias y aclarar lo que se tenga que aclarar. Como tú bien has dicho, es absolutamente injusto e infundado que el presidente Petro esté en la lista OFAC o en la lista Clinton. Eso debe revisarse y mientras el presidente de la República siga en la lista OFAC, pues por supuesto, Colombia de alguna manera está en una situación absolutamente compleja porque es el Sí. presidente de todos los colombianos y además porque un hombre que ha luchado contra la corrupción, un hombre que precisamente ha denunciado las alianzas perversas entre paramilitares y la política, es decir, que tiene una trayectoria de vida como la que tiene el presidente Gustavo Petro, digamos, no hay fundamento para que esté incluido en esta lista. Y me sorprendía, fíjate, en estos días ver que, por ejemplo, Francisca Albanese, ¿no? La relatora de Palestina de las Naciones Unidas, los jueces de la Corte Penal Internacional que solicitaron la orden de captura contra Netanyahu están pasando por situaciones similares. Y esto, pues, dice mucho de hacia dónde estamos transitando, inclusive en lo que hemos construido como humanidad después de la Segunda Guerra Mundial. Es que construimos un gran acuerdo mundial, por decirlo de alguna manera, construimos instituciones globales, Sí. las Naciones Unidas, que hoy, pues básicamente la gente se pregunta, ¿Para qué están en sirven? entredicho, ¿para qué sirven? El poder del veto, por ejemplo, en el Consejo de Seguridad, o sea, este tipo de reflexiones. Nosotros no podemos bajo ninguna circunstancia perder el rumbo de hacia dónde va el mundo. Es el humanismo democrático lo que hemos construido en las últimas décadas y bajo ninguna circunstancia podemos retroceder. Y esas son discusiones que tenemos que dar también socialmente aquí en Tú Colombia. que estás ahora como jefe de debate de Cepeda en la campaña, a ver, creo que no hay que ser mal pensado para temer o para estar preocupado de que el gobierno de Estados Unidos vaya o quiera ejercer como una injerencia en las elecciones colombianas, porque es que ya lo ha hecho en este año, pues en el caso de Milei, apoyándolo con un cheque de 20.000 millones de dólares que mandaba como unas señales importantes cuando estaba en sus elecciones legislativas. En el caso de Honduras, básicamente diciendo este es directamente con el presidente que finalmente fue elegido. Hay un temor ahí. Estoy seguro que los de derecha o los de centro derecha van a estar, pues ya hay unos viajando. Abelardo de la Espriella se fue a A su Estados Unidos. diplomacia secreta, ¿no? Dijo. No sé si es la del doctor Gadget o es una diplomacia secreta, porque ya Lo no, dijo, ¿no? bueno, o sea, ya no sé qué el mundo, qué, ¿no? Creo que todo lo que pensábamos del mundo hoy se puede poner en duda, pero la idea de que Estados Unidos intervenga en las elecciones es una preocupación. Pues por supuesto, tiene que preocuparnos por los antecedentes que tú mismo, digamos, has relatado aquí. Y por eso, digamos, la insistencia de poder construir otro tipo de relaciones que no sean relaciones de subordinación. Porque mientras nosotros seamos absolutamente dependientes en todo a una nación, pues nosotros no podemos caminar libremente. ¿Por qué no podemos construir otro tipo de relaciones con el norte global? Inclusive, ¿cuáles son nuestras relaciones con el sur global? Tenemos relaciones con los países africanos sólidos que hoy también están en sus propios procesos para lograr Bueno, superar su tenemos desigualdad. nuestra Cancillería. ¿Cuántas cancilleres hubo en el gobierno? Pero bueno, pues, ya. no, Ah. tú vienes y lo enfrascas todo No, en ese pero gobierno tú no como me si el puedes- origen de la... No, Pero tú me puedes venir las a decir relaciones después de se 3 años construyen. como que tenemos No. que avanzar más, pues ya. Se ha llevamos 3 avanzado, años de en gobierno. algo se ha avanzado en ese gobierno en las relaciones con Pues, África. en Antes, nombrar amigos los de gobiernos, impacto ¿cuántas en veces todos lados. visitó, por ejemplo, Marta Lucía Ramírez África? O otras cancilleres, cancilleres anteriores.
Sí. No, o sea, pongámonos, o sea, esto es una discusión de Colombia, en la que tenemos que ponernos como país, cuáles son las Pero relaciones tú ya me estás internacionales que respondiendo tenemos que como construir. canciller y yo quiero que me respondas como jefe de debate acerca del tema de... No, no, es que es lo que pienso, no es como canciller. Si tú me escuchas en todas mis intervenciones, cuando hablo de este tipo de temas, inclusive cuando estaba en mi propia candidatura o en el ejercicio como congresista de la República, te voy a repetir lo mismo porque es algo en lo que creo. Y creo que eso es justo para la nación colombiana. ¿Tú crees que el tema del papel de Estados Unidos en las elecciones debería ser tocado por el presidente? O sea, que le diga a Trump, oye, mira, allá es transaccional, ¿no? Entonces yo te traigo algo, listo, yo te traigo, fumiguemos en el Cauca algunas cosas, Yo creo que la agenda, pero tú quieto, no te metas en mi proceso electoral. pues eso no debería ser una petición del presidente Gustavo Petro. Debería ser una solicitud de todos los colombianos y de todos los partidos políticos en Colombia, de que bajo ninguna circunstancia puede haber Es que él es injerencia el que se va a hablar extranjera. con Donald. Bueno, pero también se lo pudo haber dicho Abelardo de la Espriella, si es que No, fue a Abelardo de la los Espriella, veganos. creo que hay. También se lo podrían decir todos los congresistas y políticos que han No, ido a ellos hacer están lobby a los diciendo ayuda. Estados Unidos. Ellos están diciendo Bueno, otra cosa. entonces condenemos esas actuaciones Soy un poco político, no tengo que apátridas. condenar. Sí, en cambio. No digo yo, puedo por eso digo, reclamar. condenémoslo socialmente, entonces. Socialmente condenemos Pues es decir, ese si tipo uno de... cree- Si uno va a otro país a pedir que haya injerencia internacional en su país, no estás actuando en función de defender los intereses de tu propio país. Eso deberíamos tenerlo claro en Colombia. Ok. Hay una forma de ver esto que es distinta y es si ha habido como unas dudas planteadas sobre nuestro sistema electoral desde la cabeza del jefe de Estado, desde el presidente Petro. Él tiene todo un rollo con Thomas Gregg y con la organización de las elecciones, en donde hay preocupaciones, creo que están bien, otras que son un poco desinformadoras, donde él dice mentiras. A ustedes en la campaña, ¿ustedes sienten que hoy cuentan con las garantías de ir a unas elecciones y aceptar los resultados que se den después del 15 de julio? No, junio, 15 de junio, 15 de junio. Nosotros creemos que tienen que existir y tienen que venir a Colombia misiones de observación electoral que realizarán, ojalá lo más democráticamente compuestas, un ejercicio juicioso de observación electoral en nuestro país. Sí. Por supuesto que el gobierno nacional tiene que brindar todas las garantías para que éstas puedan desarrollarse con toda la tranquilidad, la imparcialidad posible, por supuesto, es el deber del Estado colombiano hacerlo. Lo mismo se lo solicitamos a las autoridades electorales, que son las que tienen la principal responsabilidad en términos de brindarle garantías a todos los sectores políticos y que nosotros podamos desarrollar un proceso electoral transparente, limpio. Estamos preparados para la defensa y el cuidado del voto. Ustedes recordarán que en el 2022 recuperamos solo en las elecciones del Congreso 500.000 votos que significaron 4 curules del pacto histórico que se habían perdido en los vericuetos de los formularios y etcétera. Entonces nosotros estamos preparándonos para la defensa electoral. Le pedimos a las autoridades electorales todas las garantías, le pedimos al gobierno nacional todas las garantías y pedimos, y sí, hemos llamado, y creo que así lo han hecho todas las fuerzas políticas, a que existan misiones de observación electoral que nos garanticen el proceso. Que tienen las garantías y si a priori ustedes sienten que están dadas las condiciones para aceptar cualquier resultado que sea. Que yo no me voy a avanzar, dependerá de cómo se vayan desarrollando los procesos electorales. En este momento, Pero tú ya has sido la principal garantía electoral para nuestra fuerza política es que Iván Cepeda pueda participar, como lo hemos establecido en la ruta democrática que planteamos desde el 2024 en la consulta del 8 de marzo. Esa es la principal garantía. Una decisión de un órgano que tiene la facultad. Y cada tiempo tiene su afán. Pero es raro, no es raro como entrar uno a las elecciones sin poder decir si yo estoy listo para acatar los resultados. Es que yo no te he dicho que no, te estoy diciendo que es lo que todas las fuerzas políticas deberían estar en este momento concentradas y las autoridades electorales brindando. Y como te dije, cada día tiene su afán. Por ahora, nuestra principal
Pero el afán de una democracia no debería ser Pero sino es que estar no es, para acatar pero mira, los resultados de venimos, las te acabo de contar que venimos de un proceso electoral en el 2022 en el que logramos recuperar mediante el cuidado del voto 500.000 No, mediante el votos que se proceso de habían de escrutinio, ¿no? cuidado del voto. Para nosotros es cuidado del voto, cuidado de Claro. nuestro voto, logramos recuperar. Porque existen los recursos y porque existe Exacto. el Y, de la, SEMA. y eso tendremos que hacerlo y lo tendrán que hacer, pues por supuesto, las distintas fuerzas políticas. Nosotros lo hicimos, logramos recuperar ese número de Lo que pasa votos. es Es que que uno- no entiendo a dónde me quieres llevar. No, yo te quiero llevar a que digas, no, sí, estoy dispuesto a aceptar los resultados de las elecciones. No, normal, cambiemos de tema. Pero cuando no lo haces, Yo no estoy diciendo que no lo haga, te estoy diciendo, cada día tiene su afán. Por ahora nosotros nos pero eso es estamos, no hacerlo. pero pero dime, ¿qué le estamos diciendo y qué le estamos pidiendo a las autoridades electorales? No nos movemos un pie de lo que establece la ley y de lo que establece Es que las lo normas que establece la ley es lo que establece el CNE, porque la ley dice que el CNE es el que toma esas decisiones. Y sí, el CNE pues también es un órgano político Sí, y por lo porque así lo tanto, dice la ley. porque así lo dice la ley y por lo tanto esas son reflexiones que también tenemos que dar. De Ojalá acuerdo. el nuevo Congreso pueda avanzar en Pero- precisamente una reforma política No te que voy a sigue insistir siendo más, pero necesaria. lo que pasa es que cuando uno no está dispuesto a decir si vamos a aceptar los resultados cualquiera que sean, como que queda abierta la puerta o para que lo haga o para que no lo haga si pierde, ¿no? Es que Entonces, yo no soy la candidata, tú eres la jefe de debate. yo soy la jefe de debate. Y por eso mismo te digo, en este momento la garantía que nosotros pedimos es que Iván Cepeda pueda participar en la consulta del 8 de marzo. Ok. Y esa es la principal garantía. Habíamos hablado del tema de Congreso y quiero volver allá porque tú fuiste una senadora muy importante y que quedó en medio un poco pues del escándalo, no quedó en medio del escándalo. A ver, el escándalo de la unidad de gestión de riesgo, en el fondo es un escándalo de compra de votos, es un escándalo, es un caso de corrupción presunto de compra de votos de congresistas utilizando el presupuesto público para avanzar las reformas del gobierno. Tú estabas ahí presente desde el pacto impulsando esas reformas. Ahora a uno de los involucrados acá, este es el que te tengo bailando, que es a Carlos Ramón González en Nicaragua. Vale. Entonces, Carlos Ramón, que no es de tu partido, era del partido Alianza Verde, era, no sé. No sé, eso lo responderá responderá el partido Alianza Verde. Él se voló y la justicia o la fiscalía lo señala a él de ser como todo el cerebro de este esquema de compra de votos. Entonces, lo que te quiero preguntar es, primero, tú desde el Congreso, las reformas que lograste aprobar, ¿sientes que fueron aprobadas en parte como resultado de ese como acuerdo corrupto? ¿Tú lo viste, lo percibiste? No. Y precisamente, y lo digo con toda contundencia, lo que he dicho desde el primer momento en cualquier escándalo de este gobierno es que la justicia debe actuar, debe investigar y debe darle claridades a todos los colombianos. Aquellas personas que tienen responsabilidad deben ser juzgadas y esto, digamos, tiene que definirlo y ojalá lo más rápidamente la justicia. Sí. Pero nosotros como fuerza política y yo, María José Pizarro, como en este momento como senadora de la República, no voy a conectar con ningún tipo digamos, de mecanismo que altere los pactos transparentes y de democracia que debemos tener. Yo creo que es la justicia la que debe investigar y la que debe brindarnos a todos todas las certezas y garantías. Tú nos diste palo cuando nosotros publicamos hace, yo no sé, creo que eso fue 2024, como el seguimiento a cómo Iván Name, que según la acusación de la Corte Suprema, recibió en efectivo como 3.000 millones de pesos para lo que está diciendo la Corte y como que ratifica lo que nosotros habíamos visto, era para salirse de las sesiones y esas sesiones las asumías tú. Cuando él se iba consistentemente durante la aprobación de la pensional,
¿Tu percepción es que él que era simplemente vago y dejaba la sesión o abría el camino o qué percibías tú en ese momento? Pues en primer lugar, la reforma pensional estuvo básicamente engavetada desde, ahorita no me acuerdo la fecha exacta, pero sé que fue octubre 23. Hasta mayo no, hasta abril. Sí. Finalmente iniciaron las discusiones en el Congreso de la República de la reforma pensional. Y insistentemente se pedía que por favor se pusiera en discusión, ya que la ponencia había sido radicada, la discusión de la reforma pensional. Por supuesto, el presidente es la persona que tiene, digamos, la competencia sobre el orden del día de manera directa, y pues esa reforma pensional nunca se puso en discusión hasta pasado, digamos, los meses entre octubre y abril de ese año que inicia formalmente la discusión de la reforma pensional. El quórum, y todo el mundo pudo verlo en los medios de comunicación, fue un quórum que dependió siempre de un voto digamos, era un quórum extremadamente estrecho, es decir, había inclusive una estrategia que hizo pública la oposición de salirse para evitar que la reforma pensional pudiera avanzar, también una avalancha de proposiciones, si no recuerdo mal, fueron más de 1000 proposiciones que fueron radicadas, esas había que estudiarlas, se conformaron comisiones, y por supuesto cuando se iba, en ese momento, Iván Name, y se iba el segundo vicepresidente, que era Didier Lobo, ¿sí? Pues disminuía el quórum y cada vez era más bajo el quórum, y cuando salían pues las bancadas de Pero cuando oposición, salía avanzaba la reforma. O sea, siempre que hubiera para quórum, interpretar el soborno, siempre que hubiera quórum, es que el soborno de Iván siempre Name- que hubiera quórum, avanzaron las discusiones, pero fueron 16 sesiones porque avanzaba a un ritmo demasiado lento y dependía del quórum de 1, 2, 3 personas, porque el quórum era estrecho, y eso hay que decirlo. Ok. Por supuesto, yo era la vicepresidenta en ese momento en representación del pacto histórico, y mi responsabilidad pues era sacar adelante la reforma pensional, y eso fue lo que yo hice. En el marco brindé garantías, estuve allí. Cada vez que estuvo el presidente, él dirigió. Cuando se salía el presidente, entonces, ¿qué hago? ¿Me salgo yo también? No, ¿Qué se no. esperaba? No. Pues creo que mi responsabilidad era quedarme, ocupar la dirección en ese momento de la bancada, porque el presidente se retiraba. Ok. Y eso fue lo que hice, y lo que hice fue brindar todas las garantías para que la oposición pudiera discutir. Fueron horas y horas y horas, yo creo que son más o menos unos 40 minutos. No se han terminado porque ahora la reforma podría volver Exactamente, allá. podría volver. Déjame preguntarte sobre el tema de Carlos Ramón. A ti ver a Carlos Ramón allá volado, ¿no? Después de que hizo lo que, pues, varios exfuncionarios que están en el gobierno dicen que hizo. Creo que hay un cúmulo de evidencia que lo señala muy directamente, y el hecho de que se haya volado, pues aún más. Verlo allá bailando digamos que hay una investigación muy seria de Daniel Coronel que muestra, por ejemplo, que León Freddy Muñoz, que fue un congresista cercano y llave política tuya, le ayudó allá cuando era embajador. Todo ese episodio, ¿qué te genera? Pues mira, a mí me parece que eso jamás debió suceder en este gobierno, y que este gobierno, y que es un problema aparte de lo que yo creo que se está planteando cuando se plantea una revolución ética. Es que este país tiene que definitivamente empezar a desnaturalizar prácticas que van en detrimento de la democracia y de la transparencia y de un ejercicio de la política decente en nuestro país. Por eso yo insisto y he insistido en que la justicia debe actuar, y debe actuar ojalá de manera pronta, no solo frente a este escándalo de corrupción, frente a todos los escándalos de corrupción que hay en este país a lo largo de décadas y décadas. Sí. Eso tiene que cambiar en Colombia. En Colombia tenemos que cambiar incluso un cambio en la mentalidad de las conciencias, no solamente de quienes ejercen la política, sino de todos los ciudadanos. Y eso no cambió en el gobierno Petro por decisiones del presidente. Entonces fue el presidente el que puso a Carlos Ramón ahí, sabiendo que pues Carlos Ramón ya había sido condenado penalmente antes, ¿no? No era una persona que viniera con una hoja de vida limpia. Él ya tenía un caso de corrupción por un tema de campaña anterior.
creo que ahí hay una diferencia con Iván Cepeda, pues el presidente tiene hoy a Armando Benedetti ahí cerca, su viceministro trabajó con Euclides Torres, etcétera, etcétera, etcétera. Se comprobó que hay una financiación ilícita en esa campaña. Ese es uno de los cambios del cambio, o sea, como de Iván Cepeda a lo que ha sido el gobierno Petro. Pues él lo ha planteado y yo les invito a escuchar las intervenciones de Iván Cepeda, que en ese sentido han sido absolutamente claras. Él lleva más o menos 30 intervenciones en las que ha venido dejando claro cuáles son sus posturas, sus posiciones en relación con lo que él espera sea un segundo gobierno progresista y en relación precisamente con lo que él ha planteado, no solamente en términos de lo que es una revolución ética, como él mismo lo ha denominado, sino también de la austeridad republicana y de toda una serie de mecanismos que él como presidente de la República pues está dispuesto a impulsar. Y como él lo ha dicho también, es un cambio de las conciencias también de la sociedad colombiana. Y en eso, digamos, yo Sí. recojo plenamente en esas posturas, porque para nosotros también ha sido profundamente doloroso tener que presenciar que ese tipo de situaciones se presentaran inclusive en nuestro propio gobierno. Ahora, vuelvo y repito, las investigaciones tienen que darse. Yo no soy jueza de la República y creo que son los jueces de la República los que tienen que avanzar, ojalá con toda prontitud para brindar todas las claridades y que las personas que tienen responsabilidad asuman las consecuencias, así como tienen que hacerlo, por ejemplo, con los escándalos anteriores, Odebrecht, el cartel de la hemofilia, el cartel de la toga, agroingreso seguro, en fin, todos los escándalos de corrupción que existan en este país, porque lo que tiene que superar Colombia es precisamente eso. Los recursos públicos de los colombianos son para los colombianos y sobre todo para los colombianos más vulnerables. Y yo creo que en eso ese debería ser el gran principio de un acuerdo nacional en Colombia. Hay prácticas que ya no pueden ser naturalizadas bajo ninguna circunstancia. Bueno, ya no molesto más. No, porque pedía por ahí. No. ¿Qué le pasa a Petro cuando se le prende el verbo? ¿Qué está pasando ahí? Pues no No sé. te voy a pasar, ya no voy a molestar. Preguntárselo a él, pues lo que te digo es, Tú que lo conoces, yo creo que la gente le da pues, esa curiosidad, como ¿qué le pasa? Porque está, o sea, es un discurso, a ver, atípico, sí, serpenteante, seguramente ¿no? es. Pero en medio de su discurso dice también inmensas Sí, verdades. sí, yo creo que hay verdades que quedan mezcladas con cosas, no sé, bueno, ya. Pongamos Ya el de que me María pones a Magdalena, mí como- pongamos el de María Magdalena, por favor. O sea, ¿qué está pasando en la cabeza del presidente cuando hay este tipo de conexiones? Y yo creo que Jesús hizo el amor, sí. A lo mejor con María Magdalena, porque un hombre así sin amor no podía existir. Y a la mujer lo apoyó hasta el último momento. Y él no murió como Bolívar, murió rodeado de las mujeres que lo amaban. Y eran muchas. A ver, en medio de todo, yo creo que esto de Petro, como genera, hay una gente que le parece tremendo, obviamente a la gente religiosa, alguna gente religiosa se ofende, pero hay otra gente que también como que se ha vuelto como, no sé, un icono iconoclasta, ¿no? por su discurso. Sí. No, yo no te quiero poner Creo, pero el machismo sí, y eso, no, vaina, por favor, porque en- creo que lo que te decía al principio, a las mujeres progresistas, digamos, constantemente estamos en la mira por precisamente nuestras posturas. Y resulta que nosotras hoy tenemos que entrar a responder por lo que dicen todos los hombres del proyecto. Y yo creo que son ellos los que deben responder por sus propias acciones. Nosotras actuamos en el marco de No, la lo que pasa es defensa que de esto los es del derechos éxito, de las como la mujeres. coherencia, ¿no? Y Entonces, somos coherentes porque yo, María José, actúo. pero tú le dices a Es más, la ley, te pongo un ejemplo de cosas sobre las que sí tenemos que hablar. Los logros, por ejemplo, también del pacto histórico como proyecto político. Nosotros sacamos adelante, yo fui autora principal de una ley que además podrán usarla todas las mujeres que hoy en este momento están en campaña, es decir, que sean, y no solamente las mujeres que estén en política, que es una ley que busca sancionar la violencia política contra las mujeres.
Claro, pero si el Después de principal agresor, ejercicio en pero el si el Congreso de principal la agresor República. de las mujeres, o sea, no el principal, pero uno de los Hoy grandes, por el existe poder que una tiene. ley, y es una ley de nuestra autoría, de mujeres como yo, que hemos sufrido la violencia política, que hemos actuado en el Congreso de la República en defensa de los derechos de las mujeres y que no tenemos que ser nosotras las que estemos siempre respondiendo por las actitudes de los hombres. No tenemos por qué hacerlo. Ahora, y existe una ley y Paloma Valencia la va a poder usar. Sí. Y la podrán usar todas las mujeres que se sientan violentadas en el ejercicio de la política. Sí. Y existe una ley de violencia digital que precisamente incorpora medidas para que la gente pueda sortear una violencia digital que cada vez es más fuerte y que sufre la sociedad, no solamente quienes están en la política. Tenemos una reforma Pero tú sí pensional, entiendes por como ejemplo, la que reconoce. contradicción que hay creo que el logro muy importante de una cantidad de mujeres, que me imagino que no son solo las mujeres del pacto, sino otras Bueno, mujeres. Catherine Jubinao fue ponente de esa ley. Entonces, unas mujeres congresistas fui que logran, ponente de esa ley. que logran avanzar esta ley y un poco un ambiente hostil contra las mujeres en la política que proviene como del presidente de Proviene de turno todas partido. partes. Por ejemplo, te pongo el ejemplo de lo que sucedió cuando se cuestionó a Paloma Valencia por su cuerpo, cosa que jamás debió suceder, porque Sí. el debate es sobre las ideas y no sobre el cuerpo de las mujeres. Inmediatamente al otro día hay una crítica sobre un tatuaje, unos tatuajes que yo llevo, y se me tilda de marista. Al otro día, Ajá. después de haber sucedido eso. Y el debate no es sobre si yo llevo tatuajes. Más peligrosas son las ideas fascistas que mis tatuajes. Y el debate es sobre las ideas, y sobre eso debemos debatir en este país. Nunca jamás sobre los cuerpos de las personas. Y eso tiene que quedar perfectamente claro. De acuerdo. Ahora sí ya no molesto más. María José Pizarro es senadora de la República. Dejará de serlo por primera vez en 8 años después del 20 de julio, ¿cierto? Sí. Y pues seguro hablaremos de qué sigue. ¿Te interesa Bogotá? Eso, por ahora, ganemos las elecciones en el 2000. Es jefe de debate de la campaña de Iván Cepeda. Y de verdad, muchas gracias por pasar por acá. No, a ustedes, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Los invito a suscribirse al canal, activar la campanita, tener una comunidad grande de personas que les gusta el periodismo que hacemos. Es importante para seguir haciéndolo y nos vemos con más contenido luego. Chao. 2026 será un año decisivo para Colombia. Las elecciones determinarán el rumbo del país por 4 años. En medio de la polarización y la desinformación, usted podrá analizar el contexto político colombiano directamente con quienes comprenden hacia dónde va el país. En el programa Inmersión de Colombia de La Silla Vacía, un programa de análisis del país con ministros, expertos y líderes de diferentes sectores. Son 10 encuentros presenciales en Bogotá para líderes de organizaciones que necesitan entender hacia dónde va el país y tomar decisiones más informadas. Inscríbase antes del 12 de febrero y aproveche los últimos cupos. Toda la información en lasillavacía.com.